sobre la barrera Schottky y sus aplicaciones. Liliana Basilio es estudiante de maestría de nuestra sección de electrónica de Estados Unidos. Adelante. Bueno, buenas tardes. El tema que les voy a presentar es barrera Schottky y sus aplicaciones. Pues es una presentación básica, bueno, de algunos aspectos de la barrera Schottky. Como índice tenemos barrera Schottky, que es la barrera Schottky, la estructura, la formación del diagrama de bandas, cómo se da el transporte de carga en la barrera Schottky, el efecto de la resistencia en serie, el factor de idealidad, algunas aplicaciones, y cuál sería el reto tecnológico para esta unidad. Bueno, comenzamos. Las uniones entre un metal y un semiconductor pues son un tema de gran interés tecnológico. Son un tema de gran interés tecnológico debido a que estas uniones pues son las encargadas de efectuar la comunicación del semiconductor con el exterior en todos los dispositivos de estado sólido. Existen dos tipos de unión metal-semiconductor, unas que son contacto rectificante o también las llamadas barreras Schottky, que permiten el paso de la corriente en un solo sentido, y los contactos óhmicos, que estos son los que presentan una resistencia para ambos sentidos de la corriente. Bueno, a continuación vamos a ver qué es y cómo se forma la barrera Schottky. Pues la unión de un metal con un semiconductor sabemos que puede dar lugar a una barrera en la interfase de la unión, esto dependiendo de los materiales que intervienen. Bueno, aquí es un dibujo nada más para ver más o menos cómo puede ser la unión. Tenemos el metal y pues abajo el semiconductor. Y a continuación les voy a presentar, este es el diagrama de bandas de un metal y un semiconductor sin interacción en su condición de bandas planas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el semiconductor no tiene estados superficiales. Aquí podemos ver que las propiedades importantes aquí en el metal pues sería su función de trabajo. La función de trabajo pues es la energía necesaria para extraer un electrón del nivel de Fermi, es decir, o que pase hacia el nivel de vacío. Y en el semiconductor, bueno, tenemos también la función de trabajo, pero también la afinidad electrónica. Esto es una propiedad importante eléctrica del semiconductor. Y pues bueno, la afinidad electrónica es la energía necesaria para extraer un electrón de la banda de conducción, es decir, extraerlo del material hacia el vacío. Y pues bueno, al realizar el contacto de los dos materiales, existe un flujo de electrones de un material a otro, y pues este flujo va a continuar hasta llegar al equilibrio, es decir, cuando el nivel de Fermi de los dos materiales se encuentran en el mismo punto. A continuación vamos a ver el diagrama de bandas que da lugar al hacer el contacto de estos dos materiales. Aquí tenemos el diagrama de bandas. Bueno, aquí de nuevo observamos pues sus propiedades electrostáticas y de nuevo función de trabajo del metal. Y bueno, aquí tenemos de nuevo la afinidad electrónica del material semiconductor. ¿Cuáles son los parámetros importantes de este diagrama de bandas? Pues va a ser, aquí observamos, bueno, no se ve muy bien en este diagrama, pero aquí podemos ver ya la formación de una barrera. Y esta va a ser nuestra barrera Schottky. El parámetro importante pues va a ser Q phi b. En esta es la barrera que van a ver los electrones que pasan del metal hacia el semiconductor. También tenemos una barrera de energía potencial, que sería QBBI. Esta barrera es la que ven los electrones que van del semiconductor hacia el metal. Y otro parámetro importante pues sería la zona de vaciamiento que tenemos aquí, marcada como W.
y el potencial en la región de vaciamiento, pues de nuevo, a lo largo del eje X, va a ser donde tenemos la interfaz hacia este punto de X, a la cual pues llamé W. ¿Cómo podemos obtener la altura de nuestra barrera Schottky? Pues bueno, considerando un semiconductor ideal, como les dije, sin estados superficiales, se puede obtener directamente del diagrama de bandas que mostré, es decir, la altura de la barrera Schottky interviene la función de trabajo del metal y la afinidad electrónica del semiconductor. Eso es lo único que interviene, y para obtener los otros parámetros que mencioné, pues se resuelve la ecuación de Poisson. Esto no lo muestro aquí porque nos llevaríamos mucho tiempo. Y bueno, el transporte de carga en la barrera Schottky. El transporte de carga de la unión metal-semiconductor se debe a los portadores mayoritarios, y el proceso de transporte que predomina es el flujo de electrones del semiconductor que sobrepasa la barrera potencial hacia el metal, o la barrera QFIBN que vimos en el diagrama. Este proceso puede ser descrito por la emisión termoiónica. ¿Qué es la emisión termoiónica? Pues la emisión termoiónica es un mecanismo de transporte de carga que ocurre por estimulación térmica de los portadores. En este caso, nuestros portadores pues son los electrones. Les voy a mostrar el diagrama de bandas de la misma estructura, pero ahora polarizada. Aquí vemos el voltaje de polarización, pues sería VA, y pues bueno, aquí tenemos una energía QVA, y de nuevo observamos nuestra barrera Schottky, y también observamos que la barrera QVI pues tiene un decremento debido a la polarización que se aplicó. Pues bueno, aquí nada más les voy a mostrar la ecuación más bien el modelo de la emisión termoiónica. Se me olvidó mencionarles algo. Aquí, bueno, en equilibrio vamos a tener una densidad de corriente en sentido de metal a semiconductor, y otra opuesta que va a ser en el sentido de semiconductor a metal, y en equilibrio pues estas dos son igual la suma de estas dos es igual a 0. Y bueno, existe un desarrollo para obtener el modelo de emisión termoiónica. Yo aquí solamente se los presento. Aquí la densidad neta, es decir, la suma de las dos corrientes, observamos que interviene la temperatura, la altura de la barrera Schottky, el voltaje que se aplicó, y pues bueno, tenemos de nuevo la intervención de la temperatura. Aquí podemos ver que va a tener una forma exponencial. Esta es la forma simplificada del modelo, donde JS pues va a ser la densidad de saturación, y JS pues va a depender de la constante de Richardson del material y de la altura de la barrera Schottky. Pues aquí está un ejemplo de una gráfica IV de una barrera Schottky. Podemos ver, pues bueno, que es y podemos ver el comportamiento exponencial que vimos en el modelo. Esta es la curva semilogarítmica. Pues bueno, este sería el ejemplo para una barrera, como les dije, ideal, sin estados superficiales y pues sin ningún elemento parásito que intervenga. Ahora, la resistencia en serie, vamos a ver que bueno, en la realidad existen elementos parásitos que van a sacar de la idealidad de la estructura, y uno de estos pues es la resistencia serie. Y pues la resistencia serie va a tener su origen en la resistencia propia de cada uno de los elementos que constituyen esta estructura, es decir, la metal semiconductor. Vamos a tener resistencias en la región semiconductora, en el metal, y todas estas van a ser agrupadas en un solo elemento resistivo al cual vamos a llamar RS. Pues bueno, aquí está el modelo de emisión termoiónica.
y pues agregamos la resistencia en serie. Aquí está, la resistencia en serie. Y aquí está un ejemplo de la curva IB, pero bueno, aquí observamos, esta es la que vimos anterior con el modelo de emisión termoiónica sin efecto de la resistencia, y aquí, bueno, pusimos una resistencia con un valor de 0.8 ohms. Aquí lo que podemos observar es que el comportamiento ya no, a ciertos valores de voltaje aplicado, ya no es exponencial. Ya vemos que más o menos se comporta de una manera, pues podemos decir, lineal. Y aquí tenemos la curva, pero en semilogarítmico, y también observamos el efecto de la resistencia. Aquí pues vemos que se comporta, la parte exponencial en semilogarítmico pues es lineal, y aquí vemos ya una pequeña curvatura. ¿Y qué es lo que provoca el efecto de la resistencia en serie? Pues que para un incremento de voltaje de polarización, es decir, un delta V, pues vamos a tener un incremento en la corriente en función del aumento del voltaje. Aquí lo podemos ver, incrementa el voltaje, incrementa la corriente, es decir, vamos a tener un incremento de potencial, pero este ya va a caer sobre la resistencia prácticamente, y pues bueno, la potencia consumida que vamos a tener por el dispositivo se va a incrementar, y esto pudiera dar lugar al calentamiento del dispositivo, y pues bueno, también puede provocar la destrucción de este. Ahora les voy a presentar el modelo de emisión termoiónica, pero ahora vamos a hablar del factor de idealidad, denominado con la letra eta. Aquí lo tenemos. Es el mismo modelo de emisión termoiónica, pero ahora introduciendo el factor de idealidad. ¿Y qué es el factor de idealidad? Pues bueno, es un parámetro que se va a introducir en el modelo pues para ajustar las curvas experimentales, dado que en la realidad pues no se obtienen curvas con el comportamiento exponencial que vimos al principio con el modelo de emisión para una barrera Schottky ideal. Entonces se introduce este parámetro para poder realizar el ajuste de las curvas que se obtienen, pero pues esto tiene un significado físico. Es decir, dado que hoy en día para las barreras Schottky no se obtiene un factor de idealidad igual a 1. Bueno, me estoy refiriendo a ciertos materiales, dado que para barreras Schottky realizadas con silicio, arsenuro de galio o germanio, estos son semiconductores muy estudiados, y en estos sí tenemos pues este comportamiento con un factor de idealidad incluso igual a 1, pero me estoy refiriendo a ciertos materiales como los nuevos semiconductores del grupo 3,5, como puede ser el nitruro de galio, el nitruro de galio aluminio, y pues los demás del grupo 3,5, es decir, todos los nitruros. Y las posibles causas que hemos encontrado en la literatura de un factor de idealidad diferente de uno de las barreras Schottky, pues son las inhomogeneidades en las interfaces, la presencia de defectos en semiconductor, como por ejemplo en el GaN, y también se puede deber a que existe otro mecanismo de transporte que no es la emisión termoiónica, pudiendo ser tuneleo, recombinación, incluso la presencia de otro elemento parásito como es la resistencia en paralelo. Ahora, bueno, algunas aplicaciones de la barrera Schottky en la actualidad, pues es que debido a su alta velocidad de conmutación, pues permite rectificar señales de alta frecuencia y pues eliminar excesos de corriente. Bueno, hoy en día tenemos para la barrera Schottky se construyen estructuras optoelectrónicas, se utiliza también en las microondas, en los transistores de efecto de campo y en la compuerta de los dispositivos de carga acoplada, los SD. Bueno, en las estructuras optoelectrónicas tenemos los diodos emisores de luz, los fotodiodos y dispositivos fotovoltaicos. En los fotodiodos construidos con barreras Schottky son utilizados para detectar la radiación electromagnética. Aquí está. En microondas pues son utilizados como detectores de señales de radiofrecuencia y como mezcladores de señales
radiofrecuencia, estos muy utilizados en la telefonía celular. Y bueno, en transistores de efecto de campo, los JFET, una utilización hoy en día pues es en el GEN, que es el transistor de electrones de alta movilidad. Este es un dispositivo de potencia muy utilizado en el ramo automotriz, comunicaciones y en el uso militar. Por este nada más es un ejemplo de una estructura de un GEN. Y pues bueno, ¿qué reto tecnológico existe hoy en día para las barreras Schottky? Pues es obtener ciertos materiales, o sea, ciertos materiales son los que les mencioné, los del grupo 3.5, que tienen mucho auge hoy en día. Es decir, obtenerlos con una muy alta calidad, sin defectos, para así lograr tener interfaces ideales, sin inhomogeneidades y sin estados superficiales en la interfaz. Y también, bueno, también poder asegurar que solo se lleve a cabo el mecanismo de emisión termoiónica en el transporte de carga. Y pues también que se quiere lograr pues que los dos materiales se encuentren en íntimo contacto a escala atómica, es decir, sin capas de cualquier otro tipo, como pueden ser los óxidos. Es decir, los materiales, como les mencioné, los del grupo 3.5, como lo mencionaron dos presentaciones anteriores, son crecidos epitaxialmente. Entonces, pues puede introducirse oxígeno y crecer alguna capa de óxido y esta puede interferir en nuestra barrera directamente, ¿no? Creando otros problemas, defectos, otro mecanismo de transporte. Y pues bueno, en los materiales del grupo 3.5, como es el GaN, existe el problema se tiene una corriente de fuga. ¿Qué es lo que se busca? Pues también eliminar esta corriente. ¿Y cómo se puede lograr? En el GaN, pues debido a que este material tiene muchos defectos, en particular las dislocaciones, estos crean estados permitidos en la banda prohibida, pues se genera un tuneleo asistido, es decir, la corriente de fuga pues, es debido principalmente a esto. Y pues bueno, en el área de semiconductores, ¿qué es lo que se busca? Que con los nuevos materiales pues poder obtener mejores materiales. ¿Y cómo es? Pues realizando trabajos de investigación, o sea, aparte de lo que está en la literatura, pues también ver qué es lo que nosotros podemos hacer. Y pues bueno, principalmente esto se encuentra un poco referenciado al trabajo que estoy haciendo, no es directamente presentación así como la vi, pero sí es lo que yo hago pues, en la CES. Bueno, estas son las referencias bibliográficas y pues no sé, por mi parte sería todo. ¿Alguien tiene pregunta? ¿Qué sería el estado superficial de los materiales? ¿Estados superficiales? ¿Cómo se describe? Pues sería contener otros, bueno, en el diagrama de bandas que presenté, este diagrama lo presenté yo, bueno, su condición de bandas planas, como lo dije, o sea, porque aquí podemos ver la condición de la banda plana, pero bueno, hay otro diagrama cuando se introducen estados superficiales, es decir, aquí tenemos otros estados y aquí tenemos, pues ya no tenemos una banda plana, sino ya tenemos una diferencia de potencial, una distribución pues se puede decir, de potencial
debido a que pueden tener, no sé, estados aceptores. Yo aquí tengo un material tipo N y bueno, si tuviera un estado, es decir, estados permitidos en la banda prohibida, aquí del tipo aceptor, ¿qué es lo que me va a generar? Pues va a atrapar electrones, bueno, que van a venir de mi banda de conducción hacia los estados pues aceptores y van a generar pues un doblamiento de mi banda, es decir, ya no la tendría como aquí, que les menciono que es condición de banda plana, sino ya tendría un doblamiento de mi banda, incluso sin tener el contacto con mi metal, es decir, sin contacto ya existiría una barrera de potencial. Eso serían los estados. ¿Otra pregunta? Bueno, muchas gracias.